querida Javerot, querido Javerín. Desde la creación del Estado de Israel, Israel buscó aliyá, buscó que la gente llegara. Llegaron las inmigraciones primero de los convencidos, los que se escapaban de los pogroms. Luego llegó la inmigración de los yemenitas, de los marroquíes. Luego llegó la inmigración de aliyá de los rusos, de los etíopes. Y en todos estos largos años, al mismo tiempo que se promovía la aliyá, había una actitud peyorativa o negativa hacia aquellos que se iban de Israel, los que llamamos los yordim, y había una palabra que se utilizaba. Olim son los que se van a Israel y yordim son los que se van de Israel. Y hubo en los años 60 y 70, un poquito de los 80 también, una gran cantidad de personas que se fueron de Israel, habiendo nacido en Israel, y se fueron hacia los Estados Unidos, Europa, etc. La actitud general de Israel hacia los yordim era negativa, diciéndoles que habían sido traidores a la causa al haberse ido de Israel por X motivo que hayan tenido. Esa actitud negativa hacia los yordim cambió en estos últimos años, y la prueba visible de ese cambio es que en muchísimos de los consulados o sitios donde hay embajada de Israel se acopló a la embajada o al consulado una institución llamada Beit Israel, una casa de Israel, donde aquellos que se fueron de Israel tengan un ambiente donde funcionar a nivel de cantos, a nivel de baile, de folclore, de idioma para los hijos nacidos fuera de Israel y que los padres quieren que tengan un contacto fuerte con Israel, de mentalidad, etc. Y como consecuencia de esa tendencia que de alguna manera va en contravía de lo que era antes, hay una buena cantidad de personas que vuelven a Israel. Están hablando de 17.000 personas en los últimos años que eran israelíes, que se habían ido de Israel y ahora vuelven a Israel. Y va bien la causa. Funciona, en vez de discriminarlos, de atraerlos y mostrarles las oportunidades que tienen nuevamente en Israel aquellos que se habían ido, que de todas maneras no se habían adaptado plenamente a la vida en los Estados Unidos principalmente, seguían con una mentalidad muy israelí. Ese es un nuevo fenómeno que definitivamente es interesante. Otro dato interesante es que había una imagen de que la cantidad de yordim que había en Estados Unidos era impresionante. Se hablaba de 250.000, se hablaba de 500.000, largaban cifras, y ahora se está sabiendo la verdad que en total fueron 100.000 las personas que fueron a vivir en Estados Unidos habiendo nacido en Israel. Así, cambio de actitud, y que también de alguna manera puede reflejarse en nuestra comunidad. Shabbat Shalom, Umeborach.